¿Video también? No, no, sin video, sin video. ¿Me escuchás? No. Enchúfalo. Hola a todos, ¿cómo están? En unos minutitos arrancamos, ¿eh? Tengan un poquito de paciencia, que está entrando la gente, ya somos 28, pero vamos a hacer cerca de 100 durante la charla, así que bueno, en unos minutitos arrancamos. Ya está. Sí, ya está, ya no se puede hacer más nada.
Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar en unos minutitos, estamos ahora en 44 participantes. Pasa que para evitar problemas se está autenticando uno por uno, así que bueno, eso va a llevar un par de minutos, pero enseguida empezamos. Así que tengan un poquitito de paciencia, que ya arrancamos. Y bienvenidos. Pueden ir preparando el mate. Así que bueno, ya empezamos. Silenciado tiene que estar. ¿Ya empezó?
Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto tenerlos acá en esta reunión de ASAP, de colegas. En primer lugar, los va a saludar Susana Vega, la presidenta de la Asociación Argentina de Presupuesto, que ya está en línea. Así que le pido a Cata, por favor, que le habilite el sonido a Susana para que pueda saludar a toda la gente que está acá reunida. Hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio virtual a través de establecer un acercamiento y una comunicación amplia, impensada hasta hace poco tiempo. Bueno, las dificultades tomadas con espíritu positivo nos brindan oportunidades. Y en este caso la filial Comahue de ASAP dio el puntapié inicial proponiéndonos la realización de este ciclo de charlas virtuales relacionados con los desafíos que tenemos tuvimos, tenemos y tendremos que enfrentar a partir del aislamiento al que nos vimos compelidos por la crisis sanitaria. O sea, este desafío es para todos en general y para la administración pública en particular, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que quiero hacer en primer lugar es agradecer a la filial, a su director, Pablo Larrué, y a todo su equipo, Adriana Canevari, Roberto Rubeo, Enrique Driussi, Paola Poblete, por su dedicación y trabajo en la realización de este evento, a la decana de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, Mariela Martínez, por su apoyo constante, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Neuquén, a los socios institucionales e individuales de ASAP que siempre nos acompañan, y a los integrantes de las otras filiales de ASAP, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Tierra del Fuego y de Cuyo. Bueno, como ustedes ya saben, el ciclo, digo, consta de 8 encuentros en los que se van a abordar los diferentes temas o componentes de la administración financiera pública, el presupuesto, la contabilidad, la deuda, la contratación de obras públicas, la auditoría, la planificación, el control y el monitoreo fiscal. Bueno, me olvidé de agradecer especialmente también a los expositores que se van a presentar. Finalmente, antes de ceder nuevamente la palabra a nuestro querido Pablo Larrué, quiero volver a agradecer por esta iniciativa que hace posible que ASAP, a pesar de las restricciones a las que nos vemos sometidos, pueda seguir cumpliendo con sus objetivos permanentes, que son
el estudio, ¿no? La difusión, la divulgación y la capacitación en todos los aspectos que hacen a la gestión del Estado, siempre en la idea de tratar de entender cuáles van a ser los cambios que se avecinan, para poder anticiparnos y estar preparados frente a tales cambios. Bueno, no les resto más tiempo, solamente me queda por decirles que les deseo el mayor de los éxitos en esta actividad. Bueno, y a todos los participantes que respondieron a esta convocatoria también les agradezco mucho, porque hemos tenido el apoyo de gran parte de los socios y de los diferentes representantes de las filiales del resto del país, y hemos conseguido una inscripción de 126 inscriptos, que no es poco. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente les deseo todo el éxito en el desarrollo de esta actividad. Y le paso la palabra al moderador de la actividad, nuestro querido Pablo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya les di la bienvenida varias veces para pedirles un poquito de paciencia, porque nos íbamos sumando. Esta es la primera experiencia que hacemos desde el Comahue. Con esta charla iniciamos el ciclo de 8 charlas que tenemos planeado dar. Estoy saludándolos desde Cipolletti, provincia de Río Negro, que acá es un día de otoño precioso, soleado, hermoso, sin viento, que acá es raro. A veces tenemos mucho viento. Y bueno, este ciclo nació de una charla informal que tuve con María del Carmen Suárez, en realidad, con la querida María del Carmen. Empezamos a pensar juntos cómo generar una actividad que nos mantenga conectados y poder dar un servicio a los socios de ASAP. Lo planteé a mis compañeros de aquí de ASAP Comahue, enseguida se entusiasmaron, lo planteamos a la oficina de Buenos Aires, que nos dieron todo el apoyo inmediatamente, todo el respaldo. Así que bueno, agradezco a todos ellos, agradezco a los panelistas que se prestaron a participar de este ciclo. Todos ellos no cobran honorarios porque lo van a hacer en forma de honorem, como una contribución a ASAP y a los socios de ASAP. Así que muchísimas gracias. Y bueno, agradezco muchísimo a la Universidad Nacional del Comahue. La sede Comahue de ASAP tiene una alianza estratégica con la universidad que para nosotros tiene un enorme valor. Así que están presentes muchos funcionarios, empleados de la Universidad Nacional del Comahue. Ojalá que este ciclo les sea de mucha utilidad. Y bueno, y también quiero agradecer muy especialmente a Catalina, que es la persona que todos ustedes seguramente conocen como socios, porque es quien los atiende en la sede de Buenos Aires permanentemente y que es quien está operando esta charla técnicamente. Así que Cata se puso esto al hombro, es la que sabe de Zoom, es la que nos está ayudando a que esto salga bien, así que muchísimas gracias a Cata. Las recomendaciones ya las dimos en el mail. Vamos a tratar de permanecer con los micrófonos apagados para que no se filtren los ruidos de la casa, porque por más que estemos callados, siempre hay ladridos de perros, chicos que gritan, y bueno, la familia que está presente, estamos todos metidos en nuestras casas, así que los ruidos son inevitables, así que si mantenemos los micrófonos apagados, esos ruidos no se filtran y podemos disfrutar con más calidad del audio de nuestro expositor, que es Gonzalo Lecuona. Bueno, Gonzalo todos lo conocen porque es el director ejecutivo de ASAP, es contador público, es experto en presupuesto, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en muchos otros sitios. Así que bueno, él fue uno de los grandes impulsores de este ciclo, además de ser un enorme apoyo para la Universidad Nacional del Comahue y para ASAP Comahue, porque él fue de alguna forma el que hizo posible que nuestra filial se creara y nos dio todo el impulso para ponernos en funcionamiento. Así que bueno,
Les voy a mostrar primero brevemente el flyer de todo el ciclo que tenemos por delante, que son estas 8 charlas, 7 por delante, más la que vamos a tener hoy. Así que están todos invitados. Recuerden que cada charla requiere su propia inscripción. O sea que si ustedes están interesados en participar de las charlas siguientes, tendrán que ir inscribiéndose a cada una de ellas. Bueno, vamos a escuchar ahora a Gonzalo. Después vamos a recibir a través del chat de Zoom las consultas que ustedes quieran formular y yo se las voy a ir leyendo a Gonzalo para que él pueda ir respondiendo. Así que muy bienvenidos a todos, a todas, y espero que disfruten de esta charla y sobre todo que sean tolerantes y que sepan disculpar las fallas que podamos tener, las dificultades, porque como les dije al principio, es nuestra primera experiencia y ojalá que podamos aprender mucho hoy para poder potenciar cada vez más las actividades en beneficio de todos los socios, los compañeros, de todos los colegas, técnicos y profesionales de ASAP. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra a Gonzalo Lecuona, enmudezco mi micrófono y te pido, Cata, que le des la palabra, por favor, a Gonzalo. Hola a todos, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Impecable, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias a todos, gracias a Paula Rue, gracias a la filial de Comahue, a las autoridades de ASAP, a todas las filiales, veo algunas, la verdad que son muchos y en el Zoom se dispersan todas las caras, pero veo representantes de Santa Fe, Ángel Ciara, de Buenos Aires, Colino, Paulino Rossi de Tierra del Fuego, Alejandro Gallego de Cuyo, o sea, están todas las filiales y veo muchos amigos y conocidos y gente de la universidad, de Neuquén, de la filial, bienvenidos a todos. La verdad que es una oportunidad muy buena, porque habitualmente cuando hacemos actividades en el interior, los traslados y demás son muy complejos, así que, como decía Susana al principio, dentro de las complicaciones que genera todo esto, la verdad que me parece que surge una gran oportunidad. Esto empieza como una iniciativa, pero seguramente va a ir saliendo mejor y probablemente empecemos a utilizar este tipo de mecanismos, no solo para charlas, sino para otras actividades que nos permitan poder transferir el conocimiento y poder intercambiar ideas y hacer reuniones de este tipo a través de este tipo de medios. Así que bueno, para dar comienzo ya directo a la charla, voy a compartir la pantalla. Si me deja acá, ahí está. Excelente. Bueno, ahí, esperen que me tapa a mí, ahí está. Excelente. Bueno, la reunión del día de hoy tiene un nombre súper desafiante, ¿no? Porque la verdad que nos encontramos en un contexto demasiado complejo, creo que la palabra demasiado es adecuada. Demasiado porque en realidad no hay antecedentes, sí antecedentes parecidos, pero no iguales. Y la verdad que lo estamos viendo en todos los medios y lo hemos visto en varias instituciones y especialistas y lo vemos permanentemente, que en realidad buscamos algún parecido como para poder empezar a tomar medidas en función a, y la verdad que es todo muy, muy complejo. Por eso he elegido un esquema de presentación en donde vamos a recorrer la siguiente secuencia. Algunas referencias al principio relacionadas con el virus, la pandemia, las reacciones a las medidas. Ven que se me está disparando acá, disculpen. Bueno, no sé qué se disparó. Bueno, las reacciones y medidas, los efectos, el colapso que hizo Argentina y las lecciones. En esa línea, un poco lo que pretendo hacer es, como ustedes saben, el presupuesto es un plan, o sea, es el producto del plan. El plan lleva consigo la expresión de las políticas públicas tienen que ver con las prioridades que cada gobierno y que cada país identifica y lleva hacia adelante, y eso se vio, si quieren, como van a ver a lo largo de la presentación, que pretendo que quede claro eso, una de las cuestiones que vino a hacer el coronavirus es a poner en evidencia el estado de las cosas en cada uno de los países. Y vamos, sin más, a ir recorriendo este
este camino que les propongo en la presentación. Respecto al virus, parece que esto hubiera pasado hace muchísimo tiempo, pero pasó hace menos de 4 meses, 31 de diciembre, todavía no se cumplieron 4 meses, empezó toda esta novedad del virus, del coronavirus, un virus vinculado a infecciones respiratorias, un virus que nace, como todos ya sabemos, en China, un virus que transforma o que se denomina desde el punto de vista científico COVID-19, que es una enfermedad causada por el coronavirus y que se descubrió hace muy poco tiempo, como ya todos han leído en una de las provincias y una de las ciudades principales ahí en China, Wuhan, allá por diciembre. Y una de las características que tiene este virus es, por ser una enfermedad respiratoria, es una particularidad, ha generado una primera confusión respecto de la virulencia o respecto del daño que podía hacer. Me tomo algunos breves minutos de la presentación para recorrer el tema del virus en particular. ¿Por qué? No para trabajar tanto sobre el COVID-19 en especial, sino para trabajar algo que nos pasa cuando trabajamos con el sector público y en el sector público, que es la complejidad de bajar a tierra las políticas públicas. Lo complejo que es tomar decisiones políticas y bajarlas a resultados a través de un proceso productivo de la cadena de valor público. ¿Por qué? Porque el COVID vino de China, pero nosotros tenemos Chagas, tenemos dengue, tenemos también enfermedades muy, muy complicadas que venimos trabajando en Argentina desde hace muchos años y que cada tanto despiertan y vuelven, y el sarampión que parecía que sí volvió, las plagas en materia de agro, y otros temas tan complejos como no vinculados a temas sanitarios, pero como la deserción escolar o la violencia de género. Entonces, todos esos temas, lo que quiero decir, y por eso me tomo el trabajo de tomar algunos minutos en comentar la complejidad del COVID-19 y lo que ha generado a nivel internacional, es que esto lo podríamos replicar en cualquiera de las otras cuestiones que acabo de mencionar, porque da lugar a la complejidad que tiene bajar a tierra las políticas públicas. Dicho esto, una de las primeras confusiones que generó el COVID es su parecido con la influenza, con la gripe estacional, con la que todos hemos ido o estamos vacunados y todos conocemos y alguna vez hemos tenido. Entonces esto dio lugar a un montón de interpretaciones. Pero miremos estos cuadros rápidamente. Fíjense la diferencia que creo que permite ver rápidamente. Hay un indicador, el RO, que es cuántas personas son susceptibles de ser contagiadas. Con la gripe estacional, cada persona contagiada contagia 1,3. Y el COVID es casi el doble. La gripe estacional tiene un tiempo de incubación de 1 a 4 días hasta los primeros síntomas. El COVID puede llegar hasta 14 días. Fíjense el tiempo que además uno puede seguir contagiando. El rango de hospitalización, bueno, ahí está el cuadro, creo es más que claro, ¿no? La diferencia es muy notoria. Y el rango de fatalidad también lo es. Y sobre todo, no tanto en cuanto, ahora estamos haciendo permanente énfasis en los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes, pero eso también ocurre en otras enfermedades respiratorias, que obviamente toman a los más débiles o los que tienen, o las que están en condiciones que no pueden estar tan protegidos, ya sea porque no tienen vacunas o no están bien alimentados, o las condiciones de infraestructura no se lo permiten, o la densidad de población, temas que recorreremos ahora rápidamente durante la presentación. Ahí está el rango de fatalidad. Acá hay un número que es impresionante, ¿no? 650.000 personas mueren por enfermedades respiratorias según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto es una de las cuestiones por las cuales hemos escuchado y vamos a repasar durante la presentación algunos comentarios de líderes internacionales muy, muy conocidos por todos. Veamos la pandemia. Cuando decimos pandemia, en marzo del 2020 apenas habían pasado 2 meses del 31 de diciembre y en la apertura de prensa, de la conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud, el responsable de la OMS no dice nada más ni nada menos
que el número de casos fuera de China, y tomo esta parte, que la voy a traer después para que ustedes vean la virulencia y la velocidad con que este virus se ha desarrollado en nada, ¿sí? En ese momento, el 11 de marzo, recuerden esta fecha, había 118.000 casos en 114 países, con 4.291 personas que habían perdido la vida. Esto daba lugar a obviamente, una definición de la OMS que era: esto es pandemia, ¿sí? Esto generó inmediatamente reacciones de algunos mandatarios internacionales y medidas, ¿sí? Algunos no solo reaccionaron, sino que fueron tomando medidas. Y voy a repasar muy rápidamente, pero creo que es muy relevante. Y lo divido en dos grandes grupos, por resumirlo de alguna manera, como uno siempre trata de hacer, divide en dos, en tres, estas cuestiones que uno busca simplificar en las presentaciones. En contextos sociales, políticos, económicos y culturales distintos, como marco aquí en la presentación, hay gobiernos que tomaron medidas más estrictas antes de los primeros casos, a pesar del efecto económico, a pesar del efecto en los sistemas de educación, a pesar de los efectos en diferentes ámbitos de la sociedad y la economía, y gobiernos que decidieron no hacerlo, ¿sí? Veamos, Estados Unidos. El 22 de enero, Donald Trump, 22 de enero, muy relevante la cronología. 2 días después que se informara el primer caso de coronavirus, Trump dijo: lo tenemos bajo control. Todos ya sabemos lo que pasó después. En Brasil, Jair Bolsonaro, que ahora está permanentemente en todos los diarios, dijo: es apenas un resfriado. En el Reino Unido, Boris Johnson, que después todos también sabemos que el 27 de marzo, lo agrego ahí abajo, terminó ingresando con síntomas de coronavirus después de 10 días de haberlo incubado, y sus médicos determinaron que era importante que fuera a cuidado intensivo, que habiendo estado en un hospital la otra noche donde creo que había pacientes con coronavirus, le daba la mano. Es decir, todos de alguna manera, algunos lo habían subestimado. Mientras otros, por ejemplo, casos como Suecia, también habían tomado medidas, pero empezaban a tomar medidas de diferente manera, ¿no? Restaurantes, tiendas, centros comerciales, guarderías, permanecían abiertos, pero con reducción de movimiento. Y la mayoría de la población seguía las directrices del gobierno con distanciamiento social, y en donde se recomendaba el aislamiento de ancianos. Digo esto porque vamos a volver a este tema en segundos, en pocos minutos. Fíjense ustedes, Hong Kong y Singapur, tomo algunos países de Asia. La rapidez en que se toman las medidas, y que se tomaron en Hong Kong, Taiwán, fue fundamental para reducir contagios. Pero también fue fundamental el cierre de escuelas y la cancelación de eventos sociales. Esto es en Hong Kong. Pero muy cerca de ahí, en Singapur, no cerraron las escuelas. Ahora, sin embargo, fíjense, nunca cancelaron clases en Singapur, pero sí se tomaron el trabajo de someter a pruebas estrictas y controles de temperatura cada día a todos los estudiantes del personal académico. Esto, obviamente, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo lo estoy diciendo, no les estoy leyendo noticias de los diarios, les estoy hablando de presupuesto, les estoy hablando de países que han tomado políticas públicas y han priorizado temas con anterioridad al coronavirus, al COVID-19, están tomando medidas ahora que tienen impacto presupuestario y que implica asignación de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de hospitalarios, insumos y demás, y eso lo pueden hacer de una forma o de otra, de acuerdo a cómo están condicionados en función de lo que han decidido con anterioridad. Sigo. En medidas de higiene, muchos países asiáticos aprendieron, fíjense ustedes la fecha, con el SARS 2003, y son naciones donde existe una conciencia de practicar medidas de higiene, no solo para, esto lo hemos visto todos nosotros, pero es relevante, porque si no tenemos esto en contexto, cuando nosotros comparamos el resultado del impacto en países asiáticos con el resultado del impacto en países europeos y con el resultado del impacto en países de América, y obviamente va a haber diferencias, porque todo esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, o lo que cada uno, cuáles fueron las medidas que tomaron con anterioridad, estamos hablando del 2003, países como Singapur u otras ciudades, u otros países, Japón, bueno, Hong Kong, Taiwán y demás, ahí por
por Asia con estaciones de gel antibacterial, tecnología de punta, usos de mascarilla extendido incluso antes del coronavirus. Todo esto lo que da lugar es a simplificar o facilitar el trabajo de las autoridades y de las medidas que cada gobierno toma en el marco de esta crisis sanitaria. Los efectos. Bueno, esto ya creo que lo sabemos todos. El 80% de las personas que ya han muerto de COVID-19 tenían más de 60 años. Es claramente el segmento más vulnerable. Más del 75% tenía afecciones médicas subyacentes. Las tasas de mortalidad varían mucho de un lugar a otro, como acabo de decir, de acuerdo obviamente a las cuestiones preexistentes en la comunidad. Acá vamos a un gráfico que me parece relevante por lo que van a ver ahora. Este es del lunes pasado. Hoy ya superó esto, hoy ya superaron las 3 millones de casos confirmados y ya superaron las 200.000 muertes en todo el mundo. Pero miren lo que le agrego ahí al lado. El 11 de marzo, cuando la OMS declara la pandemia, el 11 de marzo, hace menos de 50 días, habían muerto 4.291. Vean cómo rápidamente se expanden los casos y rápidamente se expanden las muertes. Acá hago una salvedad en términos técnicos también, que viene bien en materia de, mientras voy comentando algunas cuestiones transversales, previo a las conclusiones y demás, que me sirven para entender por qué recorro este camino, que es justamente la gestión pública, la gestión orientada a resultados, trabaja con indicadores, trabaja con tableros, pero acá hemos evidenciado también otra de las complejidades de trabajar con indicadores y que en el coronavirus y que con el COVID-19 se vio claramente. Hemos discutido acá en Argentina el tema de los testeos, de los casos, pero casualmente ahí miramos un número muy claro, decimos, bueno, cantidad de muertes. ¿Qué duda puede haber respecto de la cantidad de muertes? Sin embargo, si uno lee los diarios, si uno toma contacto con autoridades de un país y otro, en Europa, por ejemplo, Francia cuenta distintas las muertes que las cuenta el Reino Unido. En un caso cuentan todas las muertes, es decir, para simplificarlo, las que ocurren en hospitales y las que ocurren en sus domicilios, con una periodicidad mayor a la que lo hacen, por ejemplo, en Reino Unido, que cuentan en principio la de los hospitales y luego cuentan con las muertes de los que mueren en sus casas. Por lo tanto, esto, si uno mira un indicador de un día para el otro, puede decir, uy, en Francia murieron más que en Reino Unido y quizás hayan sido más. Es decir, que ni siquiera el indicador de muertes en algún caso puede ser, nos permite una comparabilidad tan perfecta como uno quisiera. Pero claramente es menos confuso que el de casos, porque ahí depende de cantidad de testeos y demás, tema que no profundizaré porque ya hemos escuchado bastante al respecto. Miren eso, esa filmina, creo que es bastante clara. Primero lo que quiero mostrar con esto es la curva. Vean en todos los casos la curva. Segundo, la cantidad de muertos. En Italia, 26.000, España, bueno, ahí lo están viendo, 20.000, 5.000 en Alemania, estamos recorriendo Europa, 20.000 en Reino Unido y 2.000 en Suecia, ¿sí? Obviamente, visto así, uno dice, wow, ¿cuántos mueren en Italia y en España? Acá hay un elemento central que lo vamos a ver en un cuadro ahora en breve, en las próximas filminas, que tiene que ver con, bueno, ponderémoslo esto respecto a la cantidad de habitantes, porque en términos absolutos, obviamente murieron más en Italia que en Suecia, pero hay que ver si en términos relativos esto es así. Y por otro lado, verán ahí, se ve más chiquitito, pero creo que se llega a percibir en sus computadoras, la fecha. Fíjense que en casi todos los casos, salvo en el caso de Italia y salvo en el caso de Francia, que empezaron en febrero, allá para la segunda quincena, en todos los casos empieza en marzo la primera muerte. ¿Cuándo es la primera muerte? Lo que estoy marcando en ese gráfico es cuándo ocurrió la primera muerte, ¿sí? Y fíjense acá en América, es una presentación, no tengo tanto tiempo, podríamos quedarnos a hablar de todos los países, elegí los que de repente por ahí aparecen más o nos llama más la atención. Fíjense Estados Unidos, y puse un país cercano también, Canadá, Brasil y Argentina, ¿no? En donde claramente Argentina tiene un número muy pequeño, aunque ahora vamos a ver en términos relativos que también lo es. Y vamos al cuadro siguiente. Miren este cuadro, analicémoslo un minuto. Esto está ordenado, en la primera columna están los países, en la segunda columna, como ustedes pueden ver aquí, voy a tomarme el marcador, aquí en esta columna, disculpen un segundo,
el color blue, a ver ahí. Ahí está, acá. Fíjense, del 15 de febrero, la cronología como fueron sumando los países que tuvieron la primera muerte. Al lado, lo que van a ver son los días en que desde ese primer día hasta ahora han ocurrido, ¿sí? Entonces Argentina se encontraba al final del lunes pasado 51 días desde la primera muerte. Fíjense ustedes la cantidad de muertes acumuladas en cada país desde el primer día. Fíjense ustedes al lado, y ahora vamos a los datos interesantes al respecto, el promedio por día, ¿no? Ahí veremos a priori que Estados Unidos es el que más muertes por día tiene, 872,36. Sin embargo, si esto lo llevamos en términos de cada 100.000 habitantes, si lo relativizamos, veremos que esto cambia abruptamente, que los países claramente más afectados son Italia, con 44, España, con 49, Reino Unido con 31, Francia con 34, y hasta incluso el muy bien valorado Suecia con 21. Alemania, Canadá y Dinamarca tienen un número de 7, o sea, en términos relativos cada 100.000 habitantes, ¿no? Parece que este indicador es interesante porque nos da un número más adecuado, que uno dice cantidad de muertes, pero ¿muertes respecto de qué? Muertes en cuántos habitantes. Y fíjense Argentina, no llega ni a una muerte promedio por día. Realmente este cuadro muestra en términos absolutos, relativos, como ustedes quieran verlo, tomando la cantidad de días, no solamente tiene pocas muertes en términos totales, 179, por día, sino en términos relativos. Todos los números de Argentina son, en este sentido, impecables. Vamos al cuadro siguiente. Decimos, bueno, no, pero miremos esto en función a la cantidad de muertes por año. O sea, en el 2018, en todos esos países, ¿cuánta gente murió? Este gráfico lo ordenamos por cantidad de muertes. Toda esta gente murió en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, y así sucesivamente, y en Argentina 335.000 en el 2018. Si tomamos este indicador, también veremos, fíjense ustedes, el COVID-19 acá, es importante tomar algo que estamos al 27 de abril, por lo tanto, hoy es 30, ¿no? Pero al momento de hacer este cuadro, si ustedes ven esta columna, muertes en total, si yo digo, bueno, a ver, ¿cuántos murieron por COVID respecto al total de muertes que morirían? Supongamos que Estados Unidos este año, en el 2020, tuviera un nivel de muertes parecido al que tuvo en 2018-19. Cuando uno va mirando la cantidad de muertes por año, es bastante parecida en los diferentes países, con pequeñas variaciones, pero es más o menos parecida. Si nosotros hiciéramos, si a partir del lunes pasado, o desde hoy mismo, no muriera nadie más por coronavirus, cosa que es bastante improbable, porque aparte las curvas son distintas, pero si hiciéramos ese razonamiento, en términos de Estados Unidos, tendremos el 1.74% del total de muertes del 2020 habrán sido generadas por coronavirus. Y fíjense nuevamente, Italia y España, que en teoría deberían estar empezando, según leemos, según nos informamos, estar aplanando su curva y siendo una curva ascendente, si hoy no tuviera más muertes, igual siguen teniendo porcentajes altos respecto de otros países, 4,21% del total de muertes que ellos tienen, ¿sí? Fíjense Argentina, ¿no? Menos del 0,1%, o sea, los indicadores siguen siendo muy bajos para Argentina, incluso desde ese lugar. Vamos al colapso. El colapso me parece interesante describirlo porque el colapso son las inundaciones en Santa Fe, cuando en Tartagal viene la bajada de los hielos y demás, y provoca todas esas increíbles desastres en toda la gente que está ahí a la vera del río, todas las sequías, todos los problemas que tenemos en Argentina, que no tenemos huracanes, no tenemos ciclones, pero tenemos otros problemas. Y acá hubo un colapso, y ante un colapso los gobiernos tienen capacidad de responder o no. ¿Responden de una mejor manera o no? ¿Están mejor preparados o no? Pero no solo para este colapso, para el colapso de diferentes. En este en particular,
Veamos lo que dice Benjamin Cowley, profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong. El colapso en los hospitales se refiere a no hay médicos suficientes, no hay espacio de unidades de cuidados intensivos, no quedan respiradores, el equipamiento, los hospitales están ocupados, no hay suficientes médicos y enfermeras. ¿Qué está diciendo en eso que está diciendo Benjamin Cowley? Está diciendo falta infraestructura, falta personal, falta equipamiento, faltan insumos, ¿se entiende? O sea, en toda esa frase, en términos de nuestros, en términos técnicos, está claramente diciendo eso. Fíjense lo que dice Emmanuel Macron. Lo de Emmanuel Macron a mí me impactó mucho, porque Emmanuel Macron dice, ¿estamos preparados para la crisis? No, dice que no lo suficiente. Dice, en este momento seamos honestos, ha revelado grietas, escasez. Dice, como en todos los países, lo dice Macron, presidente de Francia, nos han faltado guantes, gel de mano, no hemos podido dar tantas máscaras como quisimos. Sacaremos todas las consecuencias de los fallos en la gestión. Vamos a lo que digo, plan, insumo, gestión, plan de contingencia. De nuevo, fíjense ustedes, Macron está reconociendo falencias de planificación, de gestión, de capacidad de comprar equipamiento, insumos, en países que no son improvisados. Estamos hablando de Europa. Alemania, sin recorrer las frases, por una cuestión de tiempo de la presentación, pero en tema de adultos mayores. Alemania, prioridades en el plan. Bélgica, problemas de insumos. Francia, gestión, insumos. ¿Se entiende? Es decir, claramente las tres cuestiones, tanto la cuestión hospitalaria, que también deviene como a consecuencia de una prevención, ¿no? ¿Qué hicimos en materia de prevención para que todo llegue a los hospitales? Y obviamente se generó en vez de una corrida bancaria, una corrida sanitaria. Y nadie está preparado para una corrida sanitaria, ni como tampoco nadie está preparado para una corrida bancaria. Vamos a ver qué hizo Argentina. ¿Qué es lo que hizo Argentina? Primero, algo muy rápido, que lo dejo en la presentación para que les quede. Obviamente la presentación les va a quedar, así que no se preocupen por tomar nota, o pueden obviamente hacerlo, pero digo, esto les queda como todo lo que hacemos en ASAP. En las epidemias, los análisis son predictivos, como en las inundaciones, como en los huracanes, como en los ciclones, como en las pestes, como en todas las grandes cuestiones complejas de las políticas públicas que se dedican justamente a temas complejos, a temas de largo plazo, a temas que requieren políticas de Estado, a temas que no se resuelven de un año para el otro, que llevan años para resolverse, y por eso hacemos tanto énfasis en plan, ejecución, evaluación. Es central esa secuencia, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedar demasiado a la intemperie cuando llega no solo el COVID, todo lo demás, ¿sí? Estos análisis predictivos nos permiten ayudar a guiar el sentido de las intervenciones que hagamos en la emergencia, a evaluar los potenciales impactos sociales y económicos, a elaborar la estimación y capacidad de respuesta hospitalaria, y obviamente precisan introducción de datos y preferiblemente traídas de experiencias comparables. ¿Cuál fue la contra que tuvimos acá? En particular, hablando de COVID, no había experiencias anteriores. Había parecidas, había otras enfermedades respiratorias, nos comparábamos con la gripe española o con la gripe que vino de Kansas en Estados Unidos y que terminamos llamando gripe española, lo que ustedes quieran. Pero no había datos concretos, científicos, que nos dieran lugar a eso, y por eso la debilidad y la complejidad de bajar con planes de emergencia y de contingencia asociados al COVID. Todo el objetivo en todos los países, cuando vino la crisis, fue suprimir la primera, hay que reducir al mínimo el número de ingresos hospitalarios. Es decir, lo que todos verificaron de alguna manera u otra es que los hospitales colapsan. Y si todos verificaron eso, es que todos se dieron cuenta que todo lo que viene antes, no importa si es Argentina, Francia, España, Italia, Japón o Corea, todo lo que hicieron no fue suficiente. Habrá sido más suficiente o menos suficiente, o nada suficiente, pero no fue suficiente. Si no, no hubieran estallado los hospitales, ¿sí? Y Argentina, en este contexto, condicionado además, ya está sabido, estábamos en diciembre, hablamos de crisis de deuda, y ahora nos subamos a la crisis sanitaria, priorizó los efectos sobre la salud por sobre todo lo demás, no solo la economía, la educación, el trabajo, todo lo que ya sabemos todos nosotros. Se decidió ir por el aislamiento,
social preventivo y obligatorio, y se tomaron medidas priorizando la salud, obviamente. Acá tenemos el gráfico que mostraba antes, y ahí tenemos una secuencia normativa. Si ustedes ven acá, lo que podemos observar es etapa 1, etapa 2, etapa 3, vamos hacia la 4, en términos de cuarentena, cómo se fue expandiendo. Los diferentes decretos, las diferentes normas que el gobierno fue sancionando, el gobierno nacional, buscando, habiendo tenido la primera muerte, como vemos acá, el 7 de marzo, la primera muerte el 7 de marzo, y llegando a 179 para el 27 de abril. Esta es la cronología, si quieren, que se tomó y que tomó el gobierno. Vamos a este gráfico. Ahí tomamos una información de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que la verdad no nos cansamos en ASAP de estar muy contentos con la existencia de la oficina, y la verdad que se demuestra en estos casos. La Oficina de Presupuesto del Congreso nos ha brindado esta información muy oportuna, esto hasta el 28 de abril, con un resumen bastante, esto lo hemos reacomodado, no está estrictamente así, pero los datos son estos y provienen de ahí. Fíjense ustedes, ¿cuál es el impacto? O sea, estas son las medidas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el impacto en miles de millones de pesos? ¿Sí? Bien, tenemos un impacto en mayores gastos y un impacto en menores recursos. En términos de mayores gastos, ustedes verán primero dos números diferenciados. Este número de aquí y este número de aquí. ¿Por qué? Porque los 576.000 millones de pesos son, o ya están reflejados en el presupuesto, o no están incorporados, pero van a estar incorporados, o aún no tienen instrumento legal para que se incorpore, pero todo eso va a ir al presupuesto. O ya está en el presupuesto, o va a estar en el presupuesto. Quiere decir que van a ser mayores gastos por casi 600.000 millones de pesos. Y de la misma forma, tenemos 51.505 menores recursos. Por otro lado, tenemos medidas sin impacto presupuestario, que la vamos a recorrer ahora brevemente también, que son otra cifra muy parecida, casi parece calcada, que son 571.774, otros casi 600.000 millones de pesos. Hay cifras realmente muy significativas, no solamente en términos de nosotros como personas, sino en términos de Argentina. Piensen que el presupuesto nacional está, este número que está acá, es millón de millones, y es 1 billón de pesos. Bueno, el presupuesto nacional hoy es 5 billones. Ya estamos hablando, esta medida que está acá, que estamos viendo todos en este gráfico, es el 20, o sea, representa el 20% del presupuesto. Obviamente no está siendo todo el presupuesto, pero en términos de significatividad, para que entendamos el impacto que tienen las medidas en términos de toda la economía, estamos hablando de cifras realmente muy importantes, no solo en valores absolutos, sino en términos relativos. Vamos a la filmina siguiente. Bueno, valores absolutos, ¿qué contra tenemos? La inflación. Entonces, bueno, una de las formas más apropiadas de darle dimensión a esto es el Producto Bruto. Bueno, en términos de Producto Bruto también esto es muy significativo. Las mismas medidas que decíamos recién, en términos relativos de millones de pesos y de billones, son muy importantes. En términos de Producto Bruto, fíjense, 2.10 del Producto Bruto, y 0,20 en lo que tiene que ver con menores recursos. Si tomamos los mayores gastos y los menores recursos, 2.30% del PBI. Y si le agregamos a eso los 2 puntos del PBI con las medidas no presupuestarias, que tienen que ver con todo el sistema crediticio, ahora lo repasamos brevemente para que quede un poco más claro a qué me refiero con sin impacto presupuestario. Bueno, estamos hablando de 4 puntos del producto. Es una cifra impresionante realmente, lo que nos ha llevado, y esto, ojo, estamos en medio de la pandemia, ni siquiera terminó, ni siquiera apareció el pico. Estas son las medidas que se tomaron hasta ahora. ¿Cuáles son las que se van a tomar? ¿Cuál es el impacto real de los próximos menores de recursos y los mayores gastos? ¿Cuál es el impacto en las provincias en términos de coparticipación y en términos de su recaudación de ingresos brutos? ¿Y qué pasa con las provincias que tienen regalías, como Neuquén, o como las provincias de la Patagonia, con un petróleo abajo de $20? Bueno, digo, obviamente uno se desgarra las vestiduras y hace números para un lado y para el otro, y ya dice, wow, esto es realmente grande. Pero con lo que ya tenemos hoy, ya es grande. Así que eso quiero que
dimensionemos con datos que ya están ocurriendo, ¿sí? Miren ustedes, en cuanto a las medidas, medidas que tienen instrumentos legales y que implicaron reasignaciones de gastos, en términos de gasto social, tenemos, para recorrerlo rápidamente, sin quedarme en cada uno, pero para que se entienda a qué me refiero. Subsidio extraordinario por un monto máximo para beneficiarios de pensiones no contributivas. Esto implicó 3.200 millones de pesos. Ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos para monotributistas, casi 90.000 millones de pesos. Tarjetas alimentarias, atención a comedores, casi 43.000 millones de pesos. Fondo de garantías, FOGAR, fondo de afectación específica, con objeto de otorgar garantías y facilitar préstamos a las pymes, a las microempresas, 30.000 millones de pesos. Creación del programa para la emergencia financiera provincial, entre la edición administrativa 443 y la 458, casi 66.000 millones de pesos. En materia de salud, pasé a la siguiente filmina. Fíjense ustedes, equipos sanitarios y laboratorio, gastos de funcionamiento para organismos descentralizados, transferencias para el funcionamiento del Hospital Cuenca Alta de Néstor Kirchner, transferencias para el Hospital de Alta Complejidad San Miguel Calafate, construcción de hospitales modulares, construcción del Hospital Rafael Castillo. Fíjense ustedes, 4.000 millones, 4.000, 1.200 millones, las cifras son muy significativas. Ahí aparece algo, bueno, con todo esto que estamos distribuyendo entre gasto social, salud, parecería que al sector privado no le estamos dando lo suficiente. Veamos ahora. Acá entramos en la zona de las medidas que tienen instrumentos legales, pero que no están incorporadas aún al presupuesto por diferentes cuestiones, pero ya se están incorporando, ¿sí? También miren el impacto. La reducción del 95% de la alícuota en contribuciones patronales, estamos hablando de impacto estimado, obviamente son estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, 5.000 millones de pesos. Alícuota de impuestos a los créditos y débitos, 200 millones de pesos. Esto, todos los beneficios que se fueron dando, por ejemplo, al sistema de salud, a las diferentes organizaciones de salud para colaborar, para contribuir en este momento. El subsidio extraordinario en materia de gasto social de 3.000 pesos para jubilados, 10.000 millones de pesos. Me dice, uy, pero ¿por qué no 3.000 y por qué no 6.000? Bueno, hubiera sido 20.000 millones. Es decir, cada pequeño número multiplicado por la cantidad de beneficiarios, la cantidad de personas vulnerables y afectadas, genera números realmente impresionantes, que esto es lo que hay que tener muy en cuenta, qué es lo que generó el COVID, y qué es lo que generó el COVID, insisto, no solo en Argentina, sino en el mundo, como consecuencia de estar mejor o peor preparado. Y ahora vamos también a eso en breve. Sigo, asignación estímulo de 5.000 pesos, fíjense en el 1.000 millones, pago extraordinario de 5.000 por única vez a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, casi 1.000 millones, o sea, 900 millones de pesos. Bueno, y vamos al sector privado. Miren ustedes, dictado de documentos legales no incorporados al presupuesto nacional. Reducción de alícuota al 95%, postergación de pago de contribuciones patronales, menos recursos, 45.000 millones. Salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia, casi 82.000 millones. Créditos a tasa cero, están pedidos para monotributistas, 11.000 millones de pesos. Prestación por desempleo, 400 millones. Fondo de garantía, 26.000 millones, FOGAR. Creación del programa de emergencia financiera. Perdón que acá me están interrumpiendo. Acá, disculpen, acá me está pidiendo Catalina, que está moderando, que les pida que en cualquier momento, cualquier consulta que tengan mientras yo voy haciendo la presentación, le envíen por chat a Catalina, por favor, que ella va tomando nota, tanto las preguntas para cualquier tipo de consulta para poder responderles. Disculpen. Ya está, Cata, hice tu comentario. Fondo de garantía FOGAR de 126.000 millones, creación del programa de emergencia financiera 60.000. Veamos los anuncios sin instrumento legal todavía. En materia de gasto social, aumento de 100.000 millones del presupuesto de obra pública. El Ministerio de Vivienda relanza el plan Procrear, 6.000 millones. Diferimiento de deuda para jubilados, 10.000 millones. Para el sector privado, otros 2.800 millones de financiamiento de infraestructura, parques industriales. Y además de todo eso, fíjense ustedes el impacto que tiene todas las medidas tomadas sin impacto presupuestario por formar parte de créditos que el sector
financiero le da a los diferentes actores del sector privado que no tienen impacto presupuestario, pero que sí forman parte de medidas que se toman a caballo del impacto que tiene y de los efectos que genera la llegada del COVID. Acá, en esta filmina, de alguna manera, lo resumo, no se ha hecho una distribución en el presupuesto en términos de clasificadores por finalidad de función o etiquetado, de manera que no es simple que nosotros podamos decir con precisión hoy, 30 de abril, con precisión, ¿no? Esto exactamente corresponde a la finalidad de función salud. Sin embargo, como va por sectores, podríamos hacer alguna inferencia y agrupándolo de esa manera, tenemos alguna idea en ese sentido. Fíjense ustedes, para dimensionar también el impacto. En materia de salud, 22.000 millones de pesos de mayores gastos y 5.000 millones de pesos de menores recursos. En términos de Producto Bruto, esto representa entre ambas cuestiones un 0,10%. Ahora, en términos social, de gasto social, casi el 1% del PBI, en las medidas que ya están en el presupuesto, en las que se están por incorporar y en las que no tienen instrumento legal, ¿sí? En las que están en el presupuesto, las que se están por incorporar y las que no tienen instrumento. Prácticamente el 1% del PBI. En términos de provincia, fíjense ustedes, casi medio punto del PBI. Prácticamente medio punto del PBI entre las medidas que ya están en el presupuesto y las medidas que se están por incorporar, ¿sí? Y fíjense al sector privado, ¿sí? 724.000 millones de pesos. O sea, del billón hay un fuerte foco en el sector privado con medidas que están en el presupuesto, medidas que se están por incorporar y medidas, como decíamos, que están fuera del presupuesto, ¿sí? En total, vamos al número que antes les comentaba y que se refería al impacto del 4.10% del PBI. Ahora, vuelvo un segundo a esto. Si ustedes me dicen, bueno, Gonzalo, está bien, pero me estás abrumando con tantos números, yo quisiera saber, dame un dato relativo, o sea, esto es mucho, es poco, ¿qué veníamos haciendo? Argentina, ¿cuánto venía gastando? Acá estamos, ¿sí? Argentina, voy a hacer un gráfico, todavía una serie más larga, pero no agregaba valor para lo que quiero detallar acá. Veamos la primera cuestión. En materia de salud, comparo presupuestos no vigentes a cada año y no ejecución, porque la ejecución del 2020 está en ejecución todavía y debería haber proyectado el cierre a fin de año, cuestión que claramente por todo lo que estamos diciendo es absolutamente complejo, por lo tanto, seguramente este año hay que ver qué da. Entonces, prefería los efectos comparativos para dimensionar y darle algún grado relativo de impacto a estas medidas, hacerlo comparando los presupuestos. En términos de relatividad, los números son más o menos parecidos, así que nos sirve de todas maneras. Fíjense ustedes, en valores absolutos, este año teníamos 193, si ustedes entran en presupuestoabierto.gov.ar ahora, cuando termine la charla van a ver que dice finalidad de función salud, 193.690 millones de presupuesto para el año 2020. Ahora, nosotros acabamos de decir que las medidas son de 1.140.000 pesos. Bueno, pero eso suma sector privado, sí, está bien, pero y unas son presupuestarias y otras no. Sí, pero las presupuestarias son casi 600.000 millones. Es decir, estamos hablando casi 200.000 en salud y casi 600.000 millones es lo que se está tomando como medida extraordinaria en términos de mayores gastos, ¿sí? Con aclaraciones que lo hice recién, algunos asteriscos por ahí decían que algunas cuestiones no implican hoy un mayor gasto porque son modificaciones presupuestarias que en realidad todavía no generan ese efecto, pero que lo van a terminar generando de aquí a fin de año, porque las partidas de las cuales se originaron esas modificaciones van a tener que ser cubiertas a fin de año, por lo tanto es altamente probable que si bien hoy nos generaron un efecto en el presupuesto, lo vayan a generar. Entonces, a ver, también en términos de presupuesto, los números COVID-19 son enormes, 600.000 millones, y ahora vamos a ver en términos de PIB. El presupuesto de salud, en términos de PIB, fíjense ustedes, primero vemos acá una secuencia que nos permite ver, disculpen mi pulso, pero con la computadora es medio complejo graficarlo, pero aquí vamos a ver la secuencia. Fíjense que ya venía disminuyendo en términos de PIB
1%, menos de 1, 94, 92, 73, así venía disminuyendo en términos de Producto Bruto. Pero así todo, vamos en términos relativos. O sea, estamos hablando de que esto representa el 0,73 del PIB, el presupuesto en salud, y estamos hablando que estamos teniendo mayores gastos por 2.10 del PIB. Mayores gastos. Y que las medidas son 4 puntos del PIB. O sea, realmente es impresionante. Espero hasta aquí. Yo no puedo verlos como los podría ver en una presentación en vivo, así que espero estar siendo claro. Voy a pasar a las lecciones que nos está dejando todo esto, o algunas reflexiones que nos deja todo este tipo de efectos sobre los países y sobre los gobiernos y las políticas que se han venido tomando. 2 preguntas vamos a responder. Muy simple la pregunta, muy compleja de responder. ¿Estamos preparados los países para dar respuesta a la pandemia? ¿Es posible estar preparado? Porque la primera se responde rápido. Es como, y depende de donde lo mires. Si estoy parado en Hong Kong, si estoy parado en Italia, o si estoy parado en Argentina. Sí, o sea, depende de qué continente esté, responderé ahí, estamos bastante bien, tenemos estas medidas, mucha tecnología, Big Data, Asia, Europa se sorprende y dice, no, teníamos los mejores hospitales. Sí, en términos, si quieren, hoteleros, en términos de tecnología, en términos de calidad de los médicos, pero te faltaron insumos, cuando los tuviste que ir a comprar, a fabricar, no los podías fabricar, los tenías que ir a comprar afuera, no te los daban a tiempo, tu plan de contingencia no era bueno, el cuidado en los geriátricos a los adultos mayores no fue un problema solo acá en Argentina, fue un problema en Francia, en Italia, en todos lados fue un problema en Europa, en un continente que todos sabemos que la población tiene promedios de edad bastante altos, ¿sí? Vamos a intentar responder la primera y dar algunas reflexiones al respecto en cuanto a si estamos preparados para dar respuesta. La evidencia. Estaban condicionados por las decisiones previas en materia de políticas públicas que el COVID-19 se encargó de evidenciar. Para mí es muy importante entender esto. El COVID no es el malo de la película, no es que estamos en Ciudad Gótica y nosotros somos Batman y viene uno de los villanos y nos ataca. En realidad estamos en una ciudad, estamos en un país con las limitaciones, con las culturas, con las costumbres, con los condicionamientos, con la historia, con todo lo que tenemos. ¿Estamos preparados o no? Bueno, no. Algunos han estado mejor preparados, otros peor, pero la evidencia, el COVID vino a evidenciar cuán bien o mal estamos preparados. Por lo tanto, el impacto, tenemos las medidas fueron adoptadas en contextos culturales, sociales, económicos distintos, en diferentes momentos, con efectos evidentemente diversos. Es decir, bueno, ¿qué significa toda esta frase que me está diciendo? Bueno, en materia sanitaria el impacto ha sido distinto en función de las decisiones tomadas. Cuando hablamos de colapso, a ver, yo cuando escucho colapso digo, bueno, a ver, ¿qué pasó? No tienen máquinas de ultra tecnología, tenían todas las camas posibles y explotó la gente. No había camas de cuidados intensivos, no había respiradores, ni tenían la capacidad para fabricarlos o para conseguirlos rápidamente. No había gasa, no había gel de gasa, no había barbijos, no había insumos básicos en Europa. Lo dijo el presidente de Francia, ¿sí? Como tantos otros. Yo hago referencia a una de las criminales que hago referencia acá en la presentación. ¿El personal sanitario estaba preparado? ¿Estaban equipados? No. ¿Los cuidados adultos mayores fueron los adecuados? Si siempre son los más vulnerables, no son vulnerables por el COVID, también son vulnerables por la influenza, y son vulnerables para otras enfermedades también de diferentes tipos de transmisión, justamente por la edad. En términos de contexto, cultura, costumbres, los países, a ver, nos agarramos los pelos. Uy, el conurbano, el problema es el conurbano. El problema es que no hay cloaca, no hay agua potable, no hay servicios. Hola, ya sabemos que eso ya es un dato. O sea, esos son decisiones que se fueron tomando durante muchos años. Decisiones de Estado, decisiones de gobierno, que fueron realizando. Y no las estoy yo de una manera exacerbada o demagógica, criticando a los gobiernos. No.
asumamos honestamente que cada uno hizo lo mejor que pudo en cada momento en las condiciones que tenía. Bueno, pero no alcanzó. Hasta en la mejor... Entonces, lo que a mí me llama a reflexionar es esto, digo, a ver, vos lo que tenés que decir es, no ponerte a pelear por lo que ya hiciste mal. Lo que ya hiciste, ya lo hiciste. Lo que tenés que decir es, ¿cómo hacemos para no seguir en esa línea? Para no seguir no teniendo cloacas o agua potable, servicios, o vivienda. ¿Cuál es la diferencia entre tomar una medida en Suecia y tomar una medida en Brasil? ¿Qué se les ocurre? Que primero, los conglomerados urbanos en Suecia son 1 o 2. Es como que ustedes me digan, no, pero Islandia tomó medidas rápidas. Sí, pero en Islandia, ¿cuál es el conglomerado? Reykjavik. ¿Y después de Reykjavik qué hay? Todas zonas rurales. No, pero en realidad tenés vos a ver, en los países escandinavos, la densidad de población se da en muy pocas ciudades, tienes 1 o 2. El resto está todo disperso. Y además, la población vive 1 por departamento, 2 por departamento, no viven 30 en 30 metros cuadrados. Entonces, eso pasa en Brasil, en Ecuador, en Panamá, en Venezuela, en Argentina. Obviamente va a tener, no podés tomar la misma medida ni copiarla, porque obviamente las condiciones son distintas. Los niveles de educación, la confianza respecto a las instituciones, los niveles de confianza de los países asiáticos no son los mismos que los europeos y no son los mismos que los de América. Por lo tanto, cuando un gobierno dice algo, la gente lo hace en un lugar y en otro. Entonces todo eso te genera condicionamientos muy significativos al momento de tomar medidas. Y obviamente el siempre bienaventurado y siempre mencionado por todos nosotros, casi en forma evangelizadora o concientizadora, el equilibrio fiscal, la política fiscal, esos 3 círculos de política fiscal, monetaria y comercial y balance de pagos, tan importante, la macro, tener la economía equilibrada. Bueno, ¿lo tenés o no lo tenés? Nada, es un dato, ¿lo tenés o no lo tenés? Entonces, cuando viene el COVID, cuando viene una inundación, cuando viene un huracán, cuando viene una sequía, cuando viene una pandemia, estás mejor o peor preparado. Entonces, tu capacidad de maniobra y tu capacidad de tomar medidas, obviamente va a ser claramente más limitada. Entonces, ¿es posible estar preparado? Porque hasta acá nos preguntamos si estábamos preparados. Ahora vamos a si es posible estar preparado. Bueno, acá viene, en términos, si quieren, más resumidos, busco resumir en estas líneas, es uno de los desafíos de la democracia, condicionado por la cultura de los países, las costumbres, poder alcanzar acuerdos de largo plazo. Las políticas de Estado, lo que el Estado viene a resolver y su razón de ser le genera un enorme desafío, porque las cuestiones que tiene que resolver no se resuelven inyectando recursos, solamente dinero, no sé, porque si no sería todo muy fácil. Es como que dijéramos, bueno, resolvamos todo, ya está, cerremos todas las fábricas y empecemos a repartir cheques. Si fuera fácil, eliminemos el sistema tributario y prendamos la máquina, digamos que el Estado reemplace el sistema tributario por la emisión monetaria. O sea, una locura, o sea, nadie está pensando en eso. Por lo tanto, vos obviamente necesitas que para que todo eso funcione, fortalecer las instituciones públicas, priorizar las políticas públicas, definir resultados esperados, optimizar la asignación de recursos, mejorar la calidad del gasto. Esto es central. Argentina hoy en nación solamente está presupuestando. No sabemos todavía cuándo vamos a terminar gastando a fin de este año, pero presupuesto 5 billones de pesos. Otro tanto, casi igual entre la suma de todas las provincias, que tienen a su vez las provincias la enorme responsabilidad en materia sanitaria en este momento, porque la salud está delegada en las provincias, tiene un enorme impacto en las provincias, en términos no solo de decisión sanitaria, sino... ¿Hola? Perdón, tuve ahí alguien que parecía que hacía una pregunta. Entonces digo, un enorme impacto en materia sanitaria, materia de educación. ¿Qué está pasando con los colegios, con las escuelas? ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces es muy relevante evaluar los resultados y su impacto. Y esto contribuye, entre otras cosas, a generar confianza de la sociedad en las instituciones, a sostener en el tiempo el equilibrio fiscal, a darle sostenibilidad, ¿sí?, a las políticas y a lograr que los recursos del Estado aporten al desarrollo de la sociedad. Ese Estado que nadie quiere, que todos dicen que es un elefante pesado, pero mirá qué casualidad, ahora todos lo vamos a llamar
Ahora todos lo buscamos. Pero ¿cómo? No era pesado, elefante, no servía para nada, había que eliminarlo. Y ahora todo le pedimos al Estado. O sea, no es tan irrelevante. Sí, lo que tenemos que hacer es hacer que funcione mejor, ayudar entre todos a fortalecer las instituciones, a que se realicen las políticas, a mejorar, no a vapulear al Estado. ¿Cómo no? Aprendamos de los errores, aprendamos de buenos ejemplos. Es claramente el COVID te evidencia la necesidad del Estado. Es como si yo le dijera, ahora todos hablamos con total naturalidad que hay que emitir moneda. Desde la convertibilidad de la década del 90, que se viene diciendo dolarización, 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 porque Argentina, Pero ¿cómo? ¿No era que la emisión monetaria no era importante? ¿Que ahora pasó a ser importante? Entonces, ven cómo hay que trabajar en políticas de Estado de largo plazo, discutir, dialogar, consensuar, agotar los temas, agotar las discusiones, para que la sostenibilidad de estos temas sea adecuada. Si no pasamos de, dolarizar, no, ahora no, dolarizar no se puede, ¿qué estamos discutiendo? O sea, la capacidad de respuesta que ha tenido ante la evidente falta de prevención del sistema europeo sanitario, evidente falta de prevención, han tenido una capacidad de respuesta demoledora en términos de inmediato seguro de empleo, inmediato respuesta, inmediato, incluso con sociedades que se quejan, que no están acostumbradas. Nosotros tenemos un nivel de queja, estamos como acostumbrados a las crisis sanitaria, crisis de deuda, crisis cambiaria, crisis bancaria, crisis, todo como que nuestro nivel de dolor es bastante elevado. Pero nosotros tenemos fíjense, Estados Unidos, Trump repartió cheque para todos y todas. O sea, no dijo, bueno, a ver si tenés, si te corresponde, si terminás en 0, en 1, o sea, cheque para todos. O sea, vos qué espalda tenés que tener, porque, a ver, es fácil tomar medidas con espalda y es casi imposible, o estás extremadamente limitado sin espalda, que es nuestro caso, ¿sí? COVID. Ya estamos casi terminando, ¿eh? El COVID impacta primero en la prevención. ¿Tenés sistema de prevención o no? Luego llega el sistema sanitario. Luego entra en el contexto cultural, infraestructura, densidad de población, instituciones y confianza y la política fiscal, ¿sí? Y en ese marco se toman las medidas. No en un libro, no en un Excel, no en una computadora, no en una reunión de la ONU, o en un debate en el G20. Se toman en el campo, se toman con el territorio, se toman, digamos, en diferentes contextos que generan diferentes efectos. Y esos efectos generan diferentes resultados de impacto. Y obviamente acá viene lo que tenemos que hacer luego. Bueno, dado que las medidas, y por eso hago una pequeño paréntesis acá, por eso fue evidente al principio de la presentación que, dado el nivel de prevención bajo que tenemos y el sistema sanitario no tan preparado como tenemos en Argentina, como en otros contextos, con la gran debilidad en materia de contexto, densidad de población, infraestructura, confianza en las instituciones, política fiscal, nivel de endeudamiento, fue clave que las medidas que se tomaran fueran anticipadas. Porque si vos en ese contexto, con bajo nivel de prevención, con un sistema sanitario, el que sea, que ustedes quieran, cada uno tendrá su evaluación. No voy a hablarlo yo acá, cada uno tendrá la suya, ¿sí? Pero el contexto claramente todos lo conocemos, pero no solamente en Capital y AMBA, sino en Rosario, Gran Rosario, en Córdoba y Gran Córdoba, en Mendoza y Gran Mendoza, en Ushuaia, en Salta y Gran Salta, o sea, en todo el país. Obviamente que las condiciones y el nivel de vulnerabilidad de muchos sectores es descabellado, pero no vulnerabilidad solo por el COVID, por el dengue y el antivirus, y a ver, hace falta cruzar el puente de Porredón acá en Capital para darte cuenta que el rachuelo hace mucho daño. Bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar? Bueno, obviamente va a venir el COVID, va a venir lo que sea, y obviamente a todos esos sectores los va a afectar. Si vos, entonces, las medidas que vos tenés que tomar
no pueden esperar, porque si esperan demasiado, y obviamente los efectos van a ser demoledores. Ahora, eso nos genera condicionamientos, y por eso estamos donde estamos. Por eso nos encontramos en este dilema, que no es dilema, pero digamos, en esta, bueno, la economía, el sanitario, el sistema sanitario, la economía, sí es obvio, pero mirá dónde estamos parados, mirá de dónde venimos, mirá de los niveles, mirá la política fiscal, mirá el nivel de endeudamiento, mirá el sistema sanitario, mirá el sistema de prevención, mirá la densidad de población, mirá la confianza en las instituciones, mirá, o sea, ¿vos podés liberar esto? Bueno, ¿y cuándo lo vas a liberar? ¿De qué manera? Ahí está la complejidad. No digo que no haya que liberar, lo que digo es el nivel de complejidad. Y entonces tenemos que desgarrar las vestiduras. Está obviamente la emergencia, pero aprovechar la emergencia, aprovechar la urgencia, para esto que bajó la marea y lo hizo evidente, empezar a trabajar en consecuencia. En materia de prevención, mucho más de lo que ya... Porque no es que no trabajamos en prevención, no trabajamos lo suficiente. Prioridades en materia de infraestructura, insumos básicos, no solamente en términos de tenerlos, sino en capacidad de conseguirlos ante la emergencia. No hace falta que nos estoquemos ahora como locos de barbijos y de respiradores. No, eso no estoy diciendo eso. Pero vos lo que tenés que tener es un plan de contingencia para que en el caso que lo necesites, lo puedas acceder directamente. O digamos, dentro de un tiempo medianamente razonable y evitar que la tragedia sea colosal, ¿sí? Obviamente la siempre solicitada y reclamada sostenibilidad de la política fiscal no es irrelevante, es central la sostenibilidad de la política fiscal. La calidad del gasto. Gastamos mucho y gastamos mal. No es motivo de la presentación tendremos otras seguramente hablando de calidad de gasto, pero la verdad que si entras en calidad de gasto es para agarrarse la vestidura. Y parte del problema de la mejora en la calidad del gasto es la falta de claridad en la exposición de los datos. La cadena de valor público, insumo, producto, resultado, impacto, es central. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo evaluar yo si gasté 1 billón de pesos, bien o mal, si no puedo medir su resultado de impacto y no puedo trazar claramente y objetivamente eso con los productos y servicios que el Estado, con la producción pública? ¿Cómo voy a poder tomar? Obviamente, sigo tomando decisiones en el aire, o por lo menos sigo estando condicionado. No es que no las puedo tomar, porque a veces tomo medidas. Cuando yo estoy en el gobierno, yo he sido funcionario como muchos de todos ustedes, y tomas medidas con lo que tenés, con la coyuntura que está. No puedes elegir la coyuntura, es lo que tenés. Ahora, si estamos en un momento de que nos está pasando algo, bueno, la pucha, o sea, hagamos como hace Europa, que no solamente toma las medidas, sino inmediatamente empieza a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Que no le van a llevar un año, ¿eh? No se crean que Europa va a reconvertir todo de acá al 2021. Algunas cosas serán más rápidas, otras le llevarán 3, 4 años de reconversión, hay cosas que son culturales, pero ya lo empiezan a hacer, ya empiezan a planificar, entienden que son temas de largo plazo, entienden que hay temas que son culturales, costumbres que ya hay que cambiar, pero hay que empezar en algún momento. Y el último punto es el fortalecimiento de las instituciones que tanto siempre mencionamos, que son una cuestión abstracta, que no sirve para nada y que es central. Y casi cerrando, ya no me quedan casi filminas, espero estar siendo claro, respetando el tiempo que tengo asignado. Sí, correcto. Estamos en la casi última filmina. 1. El nivel de vulnerabilidad evidenciado por el COVID-19 potencia la necesidad de hacer foco en la cadena de valor público. Insumo, producto, resultado, impacto. El Estado fue creado para ser efectivo. Antes había monarquías, antes había reyes, antes había emperadores, que Dios les decía según eso lo que tenían que hacer, y de repente vino la revolución, de repente nos pusimos de acuerdo, empezamos a armar república por todos lados, y apareció la necesidad del Estado como un actor central, y que se evidenció también en este momento la importancia del Estado. Fíjese usted, del Estado en las condiciones que esté. El Estado en Asia, el Estado en Europa y el Estado en América. En los 3 casos el Estado ha sido y es central en la solución de un tema descomunal, como todos los temas que tratamos. Como todos los temas que tratamos. Algunos son menores, pero bueno, ¿se trata de qué? Se trata de, debemos avanzar en materia de qué? De prevención. En términos de COVID, fortalecer el sistema sanitario claramente. En términos de calidad del gasto, ¿se requiere gastar más? Probablemente.
pero lo importante es gastar bien, no gastar más. Si gastáramos lo mismo, pero bien, no pidamos siempre más. Busquemos mejorar, y eso hay formas de hacerlo. Obviamente, esto requiere un acuerdo político, porque también se malgasta cuando yo armo y desarmo ministerios, armo y desarmo organismos, armo y desarmo, descentralizo y centralizo, vuelvo y gasto, nombre. Eso es un estado totalmente alocado. Digo, ¿qué nos pasó? ¿Dónde está la sostenibilidad? ¿Tienes un acuerdo? ¿Cómo decir, tengo ministerio o no tengo ministerio? Y estoy hablando de temas menores. Ni les cuento si empezamos a hablar de cuestiones ya vinculadas a la política de deuda, a la política monetaria, a la política en educación, al sistema previsional. El sistema previsional, ni quiero hablar porque me voy de la charla, pero temas, pero que son al sistema tributario. Nos cansamos de escuchar, ¿no? Porque la Constitución dice que tenemos que... Y no lo hacemos y no pasa nada. La ley sigue siendo una sugerencia. La aplicamos si nos conviene, si no nos conviene no la aplicamos. Y no. Por eso ¿por qué no? Porque es importante el acuerdo político, que es dificilísimo. Porque somos un país federal, un país grande, un país extenso, un país con muchas... culturalmente muy nutrido, con una base muy potente, un país genial, pero que requiere acuerdos que no hemos logrado hasta ahora, y es evidente. Hasta el COVID nos lo vuelve a evidenciar en la cara. Y el equilibrio fiscal es central. La sostenibilidad financiera se da en el equilibrio de la política fiscal, la política monetaria y la balanza de pago. Si no tenemos equilibrio, y bueno, el ejemplo que daba de Europa y Estados Unidos emitiendo, y los países pudiendo endeudarse, incluso estando ya endeudados y teniendo algún tipo de espalda, no lo tenemos nosotros, que estamos discutiendo que si entramos en default, es realmente desesperante tomar medidas y estar trabajando en todos los niveles, no solamente nación, sino provincias, municipios. Los municipios también tienen hospitales, los municipios también trabajan en prevención, muchos municipios son casi provincias, muchos municipios tienen sistema de educación, sistema de salud, sistema de seguridad. O sea, es descomunal el nivel de Estado que tenemos y que podemos aprovechar. No tenemos que enojarnos con el Estado, tenemos que valorarlo y tenemos que estos momentos aprovecharlos para decir, uy, se hizo evidente esto, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? Hay señales en ese sentido. Veníamos del punto de vista político de una grieta y de repente, como si nada, todos se pusieron de un lado. O todos se pusieron hubo un acuerdo. Y bueno, con las vidas, no, bueno, la pucha no es menor. Hay países que no acuerdan nunca por problemas religiosos, por problemas étnicos, por problemas... Acá tenemos una grieta por lo que sea, y ahora de repente algo empieza a unir. Bueno, pero no va a pasar, está siendo muy utópico. Bueno, pero si no pasa, entonces estamos en el peor del mundo. Porque tiene que pasar para que las cosas ocurran. Las cosas no caen del cielo, no ocurren de casualidad. Y acá, punto 3, el rol de la técnica en materia de presupuesto orientado a resultados es clave. ¿Sí? Y no estoy entrando en la vieja discusión técnico, político, político, técnico, no, de ninguna manera. El rol del técnico es uno y el rol del político es otro. ¿Sí? El político sabe hacer su tarea, sabe comunicar, sabe priorizar, sabe entender, sabe dialogar, sabe negociar, y el técnico tiene todas las herramientas para darle toda la información necesaria para que pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, para eso necesitamos fortalecer la ejecución de las acciones derivadas de la aplicación de las políticas públicas. Lo repito, fortalecer la ejecución de las acciones derivadas de la priorización de las políticas públicas. Presupuesto orientado a resultados. Por Dios, ¿qué estamos esperando? Todavía estamos discutiendo si el sistema informático, el ICIDIF, lo usan las provincias o no lo usan. Si cada una de las provincias en los municipios le transfieren si todos tienen el sistema, estamos diciendo, un sistema informático. O sea, ¿cuánto vamos a discutir eso? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo para que la información se exponga rápidamente de una manera simple, sencilla, para que hay que tomar decisiones rápidas? La emergencia es alta. Los políticos, los gobiernos tienen que gestionar, el impacto es evidente que cada vez es más grave. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de la importancia de las cuestiones técnicas. 2, dentro del punto 3. Realizar el monitoreo y la evaluación que permita detectar desvíos y aprender de los errores. Por Dios,
hay que evaluar. Hay que evaluar. Yo lo digo en forma, es como, no sé, hay que evaluar, hay que monitorear, no tengamos miedo, nos tienen que evaluar todo el tiempo. Es como si tuvieran que, pero, ¿qué me querés decir, Gonzalo? Sí, a ver, mueren 6.000 personas por accidentes de tránsito. Si a mí me dicen, tenés que rendir el examen de tránsito para conducir todos los años, lo hago feliz, porque es lo que hay que hacer, una de las principales cosas que hay que hacer para que la gente, para que haya un menor riesgo de muerte por accidente de tránsito. Ahora, no, que no me evalúen, voy, copio el registro, me escribo en un municipio que no me lo toman. ¿Qué estamos haciendo? Hay que evaluar las políticas, hay que evaluar la producción pública, hay que evaluar, si no, ¿cómo vas a bajar la desnutrición, la mortalidad infantil, los efectos del COVID, la gripe, la influenza, la violencia de género? ¿Cómo lo vas a bajar? No hay dinero que alcance, es un barril sin fondo. Para que el Estado sea efectivo y que tenga resultado de impacto y que las acciones tengan los resultados y el impacto esperado, necesitamos un presupuesto orientado a resultados. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? Una ventaja descomunal. En el año 1992, 30 de septiembre, se votó la ley 24.153. Vos me decís, Gonzalo, pero esto ya lo sabemos, ya me lo dijiste. Sí, pero no está ocurriendo. Los presupuestos por programas no muestran programas, no muestran producción pública, no tenemos la cadena de valor público evidenciada, no está claro, no se evalúa con claridad, los políticos no pueden tomar decisiones en función a datos, la toman en función a qué, a intuición, a instinto, a acuerdos políticos, así estamos. Última filmina, para ir cerrando, que ya me están pasando los cartelitos informáticos. Cierro con un autor que a mí, uno de tantos que a mí me gusta mucho, que es el bienaventurado Peter Drucker. Miren qué buena esta frase, quizás algunos la conozcan. La planificación no sirve para tomar en la actualidad decisiones futuras. Quédense ahí. La planificación no sirve para tomar en la actualidad decisiones futuras, sino que trata del futuro de las decisiones actuales. Parece muy clarificadora esta frase, porque es como que no valoramos la planificación y en consecuencia no evaluamos que para poder, Deming decía, plan, do, check, action, o sea, para poder evaluar tenés que planificar, sino qué vas a evaluar. Y medio que te dice Drucker, es el futuro de las decisiones actuales. Todo lo que decidimos hoy ya está impactando. El futuro ya está escrito. Entonces decidí bien. Ayuda a que los decisores decidan bien. Bueno, Pablo, Catalina, acabo de culminar la presentación.